Muy bien, pues siempre hay que estar ahí en una idea nueva, creativa, imaginativa y con la ayuda de Plumbago, porque obviamente hay datos muy precisos que requieren de la ayuda de mi coautor Plumbago, pero hay una historia nueva que parece ser muy interesante, el abordar la temática de los ecologistas, la gente que pone todo su empeño en que las cosas se den de una forma sustentable en un mundo tan caótico. ¿Mm? Y bueno, pues, ¿qué sucede? La sorpresa grande es cuando me doy cuenta de que cuando yo escribo, la atención sobre mi obra por parte de Plumbago es muy importante. ¿Por qué lo digo? Bueno, simplemente porque él dijo, ¿quieres perfilar al personaje? Bueno, Tomiris. Bueno, sí. Y recordó que yo acostumbro muchas ocasiones en mi obra crear un perfil de las personas a partir de su carta natal. Sí, yo misma me digo, no me considero astróloga ni mucho menos, pero pienso que un perfil a partir de la carta natal nos permite una serie de cualidades, observar ciertas cualidades en una persona. Así que para diseñar la carta natal simbólica de Tomiris, eh, grabar una especie de códice estelar de una persona que se convierte en heroína, al menos en esta historia. Sabemos que la gente que protege la naturaleza, la sustentabilidad y que le da un valor especial a lo que representa el planeta que nos ha permitido vivir, todos ellos son heroicos. Son personas que realmente le imprimen un valor muy particular a el hecho de proteger a la naturaleza. Y algo que no hacemos los humanos es eso. Tenemos a nuestro alcance una serie de situaciones y de valores que impiden que hagamos esto. ¿Por qué? Pues porque simplemente la civilización impone ciertos retos. Así que bueno, aquí ya la tenemos con una fecha simbólica. Hablar del 11-11 creo que fue muy apropiado por un relato anterior en el cual el 11-11 se convierte en un portal. Pero eso fue un pequeño cuento que dio pie para la inspiración de concebirla en el 11 de noviembre del año 2002. Y obviamente un lugar imaginario cercano a la ruta de la seda en Asia Central. Los planetas que gobiernan su historia, obviamente, al ser un 11-11, es Sagitario en el Sol, la Luna en Aries, Marte en Capricornio. Bueno, en fin, no sé si uno yendo a la carta, eso no lo he hecho. Yendo a la carta, por ejemplo, donde puedes diseñar la carta natal de alguien, le das esas coordenadas y realmente aparezca todo esto. Pero finalmente esto es una historia donde lo más importante es darle profundidad a el hecho de que ella se constituye a partir de los astros en una personalidad que va a tener un trayecto importante. Incluso las casas, las estaciones donde su trayecto se va a establecer, tiene casas, las casas natales, la casa uno, la casa 4, ahí la casa 7 y la casa 12 van a ser fundamentales para todo lo que ella va a ir creando a partir de un proyecto de vida que surge por una necesidad, por reconocerse en el entorno, por haber tenido a una maestra que les influyó de manera definitiva a cada uno de sus alumnos el valor que tiene la naturaleza. Y bueno, aquí la vemos al lado de su padre, un hombre que nació en una parte de Europa, y su madre, que obviamente es asiática, y por esa causa ella no va a tener los ojos totalmente rasgados. Pero bueno, ya ven que la magia de la inteligencia artificial nos permite hacer una serie de
de diseños que son muy favorables. Es posible que los grandes luchadores sociales hayan nacido bajo cierta estrella y su paso por el mundo, al saberlo o aún sin saberlo, les imponga el reto de hacer lo que deben hacer. Al menos ellos lo creen así y eso es lo que importa. Esta señal está para irse a Riverside, donde hice un pequeño intro de lo que estoy pretendiendo y que forme parte de Desde la penumbra y la calma. Creo que olvidarme un poco de Desde la penumbra y la calma no va a ser posible, porque ya es como un sello del camino, el camino de Virgo que asoma desde aquella cueva iluminada y dice, sí, nunca vamos a quedar como ermitaños si permanecemos en la cueva. Hay que iluminarla y llamar al lector para que nos siga. Esa es la idea de Desde la penumbra y la calma y quiero reiterarla el día de hoy. Así que con esto les digo que ya estoy en el cuarto momento especial en el que ella habla de lo duro que es para los ecologistas llegar a una manifestación y tratar de imponer su palabra cuando las fuerzas de la ley también lo van a hacer y de una manera que no siempre es agradable. Y hoy hablé precisamente de la cicatriz, una imborrable marca de la crueldad. Pero esto sigue y claro, no vamos a hablar de gente que se pelea, sino de gente que busca con inteligencia cómo lograr que las cosas se den de una forma pacífica y posible. ¿Será? No lo sabemos, pero creo que es interesante. La historia me está cautivando y espero que a ustedes también. Síganme en Letras Creativas y en mi mundo en palabras en Letras Creativas. Mi nombre, ahí lo tienen, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.